Bienvenidos sean al podcast NURS, el podcast del cuidado. El día de hoy trataremos el trato digno. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este podcast NURS. Un episodio más de este podcast derivado del canal Cuidanet. El día de hoy hablaremos de algo que es de suma importancia para el personal de enfermería y cómo lo puede estar aplicando dentro del contexto del área COVID o dentro del contexto fuera de esta patología. Vamos a hablar del trato digno, el cuidado que todos podemos dar. Aquí es de suma importancia mencionar que hay varias y diversas implicaciones, tanto éticas, jurídicas, deontológicas, sociales, en algunos aspectos hasta políticas, pero ahondaremos más el tema dentro de la perspectiva de el personal de enfermería como personas y su trato hacia al paciente que requiere esta atención. ¿Por qué es importante hablar del trato digno? Ustedes pensarán, pues el número de quejas que se da por la atención al paciente pues es por esta falta de este cuidado, vaya. Hablaremos en primera instancia del aspecto filosófico de Immanuel Kant, un filósofo alemán que radicó gran parte de Austria filosofando, tomando en cuenta el contexto de su vida, emitió los primeros conceptos de dignidad, en los cuales dotaba a la persona de una razón o de un raciocinio importante que lo diferenciaba dentro de las otras especies, y estas especies pues no tenían esta dignidad. Hoy en día, dentro del contexto humano y social que vivimos en el siglo XXI, pues no aplica, pero es para tomar como cuenta o como premisa estos aspectos. Él decía que la dignidad era algo importante, que era algo de realce y honor, tal como lo establece la Real Academia Española, y eso es el decoro que nosotros le podemos brindar a nuestros pacientes. Tenemos sin duda alguna el aspecto inherente de tratarlos como personas y no como pacientes. Hay ocasiones en las que sin duda alguna hemos visto cómo se despersonaliza a nuestros pacientes. Aquí veremos la ética como parte de nuestras acciones propias, elegir entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros y cómo podemos brindar una atención correcta. Tenemos el aspecto de la moral, que también se ve imprescindible en el aspecto regido más que nada por la sociedad. La sociedad nos dice lo que es bueno o malo para nosotros, o lo que es implícitamente legal o no legal. Por eso se toman en cuenta varios aspectos como la normativa jurídica. Otros aspectos relevantes son la deontología y la deontología profesional, que la deontología es la ciencia que estudia la moral y la deontología profesional, vaya, es importante considerarla dentro de nuestra disciplina. La ética también posee otras ramas como la bioética y los principios bioéticos, tales como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Estos elementos son imprescindibles dentro de nuestra atención. Entonces, tomando en cuenta esto como punto de partida, podemos decir lo siguiente. El trato digno es un tipo de atención que se le puede brindar a cualquier persona, independientemente de su estado de salud, patología o creencia o cuestiones culturales. Es decir, vamos a visualizar o terminar de visualizar al paciente con un carácter holístico. Para esto nos respaldaremos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 1 y 4, que son los que fundamentan el derecho a la dignidad y a la salud o a la seguridad social. Tenemos la Declaración de los Derechos Universales de los Humanos. Esta fue creada a partir de los juicios de Nuremberg, terminando la Segunda Guerra Mundial, y que hablan del aspecto de la dignidad de todas las personas sin importar raza, credo o creencia. Tenemos también la Ley General de Salud en su artículo 57. Tenemos también la Carta de los Derechos y de las Pacientes y los Pacientes, su artículo número 6, que nos habla del trato digno. Y por supuesto el Código de Ética y el Código Deontológico. Otro aspecto relevante es hablar de las teóricas o de las máximas exponentes dentro de este ámbito que vimos en nuestras clases de modelos y teorías. Una de las máximas exponentes o representantes es Jean Watson y nos habla del trato
del trato humano dentro de la perspectiva de la teoría del cuidado humano. Ella nos dice o nos menciona que el ser humano debe estar dotado de tres elementos, o la persona más bien dicho: mente, cuerpo y alma. Para que se brinde adecuadamente el cuidado entre el binomio de la enfermera y el paciente, los dos deben de estar dotados de estas dos índoles: mente, cuerpo y alma, que el cuidado sea genuino y considerar las premisas del cuidado humano y su metaparadigma, en los cuales se engloba la persona, el cuidado, el entorno y la salud. Todo esto nos va a servir para humanizar y no deshumanizar a nuestro paciente. ¿Cuántas de las ocasiones en las áreas hospitalarias nosotros no hemos estigmatizado a algún paciente con el número de cama? Por ejemplo, ahí cuando decimos: ay, el de la 22, el de la 25, el diabético, dándole otros adjetivos que no corresponden, ¿no? Por ejemplo, cuando pierden sus funciones corporales, el orinón, el cagón, etcétera. Estos elementos sí deshumanizan, vaya. A veces puede ser la agresión verbal y en algunos casos muy extremos hasta la agresión física. Es por eso que debemos de tomar en cuenta la consideración pues elementos imprescindibles tales como el indicador de calidad del trato digno, que en sus 11 variables nos menciona ciertos elementos a cubrir, que son los siguientes: si nos presentamos de forma amable, si lo llamamos por su nombre, si damos asesoría al familiar, si procuramos las condiciones de intimidad y pudor, si hay continuidad durante las 24 horas del día del cuidado que nosotros proporcionamos. Cabe resaltar que el trato digno y su indicador en lo particular y en lo personal, para mí es algo que, por ser objetivo y es decir medible, no puede ser evaluado de una forma subjetiva. Y lo voy a poner con el ejemplo por ejemplo, supongamos que vamos a preservar la intimidad y el pudor del paciente a través de un baño de esponja y vamos a cubrir con el biombo. El indicador solo dice si lo hace, ¿no? Si hay una escala Likert que cubra este aspecto. Sin embargo, se puede cubrir, pero a lo mejor la enfermera o el enfermero estamos de malas y lo azotamos. Entonces ya no estamos proporcionando un trato digno. A lo mejor le estamos gritando aunque le llamemos por su nombre, ¿no? A lo mejor sí procuramos los cuidados las 24 horas del día, pero a lo mejor ni siquiera le hablamos al paciente, ¿no? Entonces aquí es importante considerar este aspecto para debate o para una nueva evolución del trato digno. Tenemos también en cuenta que, y muy poca gente tiene como esta noción, existe en el proceso de enfermería una etiqueta diagnóstica llamada riesgo de compromiso de la dignidad humana, y que se refiere al aspecto de vulnerar el respeto y el honor de nuestros pacientes. Hay varios factores relacionados, entre ellos muchos de los ya mencionados, e inclusive se pueden aplicar dependiendo de la percepción del paciente. Otro aspecto también relevante está presente hoy en nuestros días: el hambre de piel. Ahora que hemos tenido un menor contacto con el paciente, por ejemplo, el paciente con el diagnóstico de COVID-19, tratamos de tocarlo lo menos posible, obviamente por la cuestión del contagio o por la cuestión de riesgo a la que nos exponemos. Entonces aquí también es importante considerar que esa hambre de piel que tienen los pacientes, y en el contexto es esa ausencia del contacto que nosotros tenemos. El uso de aparatos digitales que nos han alejado más de nuestros pacientes. Por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos nosotros monitorizamos, ya no tomamos la presión arterial de esa manera. Aunque, por ejemplo, en la UCI donde yo me encuentro, si usamos el termómetro de mercurio, algo anticuado, pero pues tiene que ver con la falta y escasez o sobreexplotación de los recursos que tenemos en nuestro trabajo. Tomando en cuenta todos estos aspectos mencionados con antelación, es necesario generar un nuevo criterio sobre la atención que brindamos. Evitar la estigmatización, la humillación, la deshumanización. Un claro ejemplo: la intrusión por parte de otros profesionales, la invasión de la intimidad, la falta de respeto a la autonomía del paciente. Eso va a propiciar a que
nosotros no demos una atención holística adecuada. Recordemos que hay que visualizar al paciente como un todo, desde la perspectiva biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. Hoy, en el contexto de la pandemia de COVID-19, no podemos dejarlo atrás y debemos considerar todos esos aspectos relevantes. En conclusión, podemos decir que aquí en este episodio podemos proporcionar las herramientas, pero dependerá mucho de las cuestiones éticas que nosotros podemos manejar como personas, las implicaciones legales, morales, deontológicas, jurídicas, el quehacer y el actuar en el proceso de enfermería y reflejar nuestro cuidado hasta en esa perspectiva, el seguir ciertos lineamientos administrativos como el indicador de calidad y llevar a cabo acciones que encaminen en pro de la salud física y mental de nuestro paciente. Es un gusto haberles platicado respecto a este tema que es de suma importancia hoy en día y que requiere visualizarse más allá del cuidado, sino de la comprensión del paciente. Esto es todo por el episodio del día de hoy. Les envío un saludo. Esperamos sus sugerencias respecto a nuevos temas y próximamente tendremos más invitados y la aportación de nuestros colaboradores. Que tengan un excelente día y gracias por su momento.